Muy buenos días, mi nombre es Oscar Mauricio Ruiz, estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Pues hoy vamos a hablar un poquito de qué es revolución, qué es la burguesía y cómo influyó o cómo influye en una revolución, y como cuáles fueron los puntos más notables que logró la Revolución Francesa. Bueno, empezamos con el tema de la revolución, pues su palabra lo dice, algo revolucionario, ¿sí? Un ejemplo es que hace poco tuvimos una revolución acá en Colombia, fue algo fuerte, inclusive todavía se sienten como las secuelas de esa revolución. Como tal, la revolución es el deseo o la necesidad de las masas de rebelarse contra algo que los está oprimiendo, ¿sí? Eh, Se me viene pues como a la cabeza que es como cuando decimos se despertó el león dormido, ¿sí? Las masas, somos personas que trabajamos, que tratamos de salir adelante, pero siempre hay algo más arriba que siempre quiere más, que eso era lo que pasaba pues como acá en Colombia, subir impuestos, subirle al tema de precios, de gasolina, bueno, cualquier cantidad de cosas. Em, en cuanto a eso, pues hay muchos aspectos negativos, positivos, pues yo no entraría a discutir eso, pues porque cada uno tiene un punto de ver las cosas. Lo que sí estoy muy seguro es que se logran cosas buenas y a través de la historia se ve de que una revolución puede lograr cosas buenas, puede lograr un objetivo como tal, que a veces ya se mezclan otro tipo de cositas como vandalismos y demás, pues que vuelvo y digo, no entraré en detalle, ¿sí? Pero en sí es eso. La revolución es como la forma de la masa de decir, no, yo no quiero esto, yo ya no quiero que me opriman más, yo ya no quiero que se me monten tanto encima, ¿sí? Entonces, pues, en ese orden de ideas, ahí ya tenemos como una definición de qué es una revolución, ¿sí? Lo otro es qué es la burguesía, ¿sí? Y cómo ayudó la burguesía en una revolución, ¿sí? La burguesía son personas que económicamente pueden estar bien o estables, ¿sí? Mm, pero que siguen siendo como dominados por los más grandes, como siempre pasa, siempre va a haber uno que se quiere comer al otro, o por ejemplo el pez grande se come el pequeño, sí, más o menos sería como así, pero la burguesía somos aquellas personas, o son aquellas personas que tienen una estabilidad económica. Por ejemplo, estarían profesionales, artesanos, comerciantes, ¿sí? Que generan un método económico, entre comillas, estable. Por ejemplo, estaríamos hablando de la del siglo XVII, ¿sí? Entre el siglo XVII y el siglo XIX, perdón, miro, sí, siglo XIX, hubo una revolución burguesa, ¿sí? Se revolucionó todo el pueblo, como tal las masas, logrando una estabilidad social, ¿sí? Una estabilidad social y una estabilidad feudal, ¿sí? Porque los estaban oprimiendo en ese tiempo, pues pasaban muchas cosas y siempre va a haber el más grande, ¿sí? Siempre va a haber el más grande. Entonces la burguesía logró eso, logró como estabilizar un poquito, cómo seguir una sociedad económicamente bien, ¿sí? Pues ya les voy a hablar como un poquitico sobre lo que logró, pues se los voy a hablar así muy por encimita, pues porque el tiempo no nos da. Por ejemplo, en el 14 de julio de 1789 fue la toma de la Bastilla. Esa fue una de las de lo que logró la Revolución Francesa, ¿sí? La destitución de Jacques Necker, no sé si lo pronuncié bien, como ministro de Finanzas. O sea, se tumbó eso. Perdón. Ya tenemos el 27 de agosto de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. No habían derechos, ¿sí? No habían derechos después de mucho tiempo, ¿sí?
se tenían privilegios para ciertas personas. En el 5 de octubre de 1789 ya fueron las marchas sobre Versalles. ¿Sí? El 21 de julio, pues ya de 1791, ya hubo la huida del rey, ¿sí? Porque en ese tiempo todavía, pues estamos hablando de Francia, ¿sí? Habían rey o la corona, ¿sí? Que todo se le dedicaba a eso, como a unos impuestos, digámoslo así, ¿sí? El 14 de septiembre el rey jura como tal la constitución, el texto lo mantiene como monarquía, ¿sí? Y conoce el derecho del veto al rey mm, de pedir los limitados, de poderes limitados, perdón, de poderes limitados como tal. Pues acá les traigo solamente unas cuantas, en realidad son como unas 20 y algo, ¿sí? De todas maneras, muchas gracias por escuchar. Recuerden que mi nombre es Oscar Mauricio Ruiz. Gracias.